Muy bien, mis hermanos, nuevamente muy buenos días para todos. Hace un momento nuestro hermano Giancarlo leyó Juan capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. La semana pasada tuvimos la oportunidad de meditar en los versículos 1 al 10 y hoy estaremos considerando los versículos 11 al 15. El famoso versículo de Juan 3:16 será tema de un solo sermón. Hoy iremos hasta el 15. Leamos entonces la palabra del Señor. Juan capítulo 3, versículo 1 al 15, dice así la bendita palabra de Dios. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Noten esto, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y luego ¿qué dice? Y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Con el propósito de entender lo que acabamos de leer, hermanos, vamos a hacer brevemente un recorrido por el contexto. Recordemos que en Juan capítulo 2, en los versículos 23 al 25, se nos dice que Jesús ha hecho muchos milagros allí en el marco de la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Y como resultado de estos milagros, Juan dice que muchos creyeron en él, pero ese creer es entre comillas, porque lo que los motivó a creer fueron los milagros que vieron que Jesús hacía. Luego sabemos que la fe de ellos era una fe espuria o no salvífica, porque Jesús mismo dice que no se fiaba de ellos. Y en el versículo final de este capítulo, en el versículo 25 del capítulo 2, dice que él no se fiaba de ellos por una razón, porque él conocía el corazón de los hombres. Y entonces allí respondíamos una pregunta importante, y es: ¿por qué Jesús conoce el corazón de los hombres? Y la única razón que nos permite responder a la pregunta es porque Jesús mismo, así es mi hermana, Él es Dios. Luego, con esa imagen de hombres que creen externamente en Cristo por las señales que han visto, luego después de esa imagen, inmediatamente inicia el capítulo 3, que recuerden que nosotros dijimos que ahí hubo como un corte que se pudo haber hecho mejor entre el capítulo 2 y el capítulo 3, porque el capítulo 3 es esencialmente la continuación de lo que está pasando en esta misma escena. Y el capítulo 3 inicia con esta situación: un hombre, un principal entre los fariseos, probablemente uno de los más prominentes por lo que dice el versículo 10, tú que eres el maestro de Israel, se acerca a Jesús y viene a visitarlo. Entonces tienen una conversación, Jesús y un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era justamente de esos hombres de los que terminó hablando el capítulo 2, que habían creído en él por las señales que vieron que Jesús hacía. De hecho, Nicodemo le dice: maestro, la única forma en la que yo puedo explicarle estas señales que hemos visto que tú haces es porque Dios debe estar contigo. Pero luego esta charla va avanzando y en el versículo 3 el Señor dice: y Jesús respondió. Pero recuerden que Nicodemo nunca hizo una pregunta, pero como ha dicho el versículo 25 del capítulo 2, Jesús conoce el corazón de los hombres, así que el Señor sabe por qué Nicodemo está yendo. ¿Y cuál era la pregunta que Nicodemo tenía en su corazón? Esencialmente la misma que el joven rico tuvo, y es: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué obra debo hacer para ser salvo? Pero si ustedes lo piensan bien, probablemente la pregunta iba un poco más allá, porque Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era un gran fariseo, prominente entre los fariseos, miembro del Sanedrín. Quizá la pregunta de Nicodemo es: mira, yo he hecho ya muchas cosas, seguramente que ya me merezco el cielo. Recuerden que los fariseos decían que si solamente 2 personas se salvaban de fijo, una tenía que ser fariseo. Pero Nicodemo decía: ciertamente yo probablemente ya tengo el cielo asegurado, pero dime si hay una obrita más que me falte por hacer. ¿Hay algo más que yo pueda hacer para cerciorarnos de que en efecto soy salvo?
Y en el desarrollo de este diálogo, en la respuesta que el Señor Jesús le va a dar, hermanos, de manera contundente, yo les decía, en quizás 5 segundos que se demoró la respuesta, de manera contundente, el Señor destruye todo el sistema doctrinal que Nicodemo había creído toda su vida. Porque Nicodemo creía en un estilo de religión externa. En otras palabras, Nicodemo, como muchos cristianos en nuestros días, creía que la salvación era el resultado del esfuerzo del hombre por cumplir la ley de Dios. Haz esto y aquello y vivirás. Si tú haces esto y aquello, entonces serás salvo. Eso era lo que creía Nicodemo. Sin embargo, frente a esa creencia, el Señor Jesús le diría que la única manera en la que él podría ver o entrar en el reino de Dios sería naciendo de nuevo. Si Nicodemo quería entrar en el reino de Dios, él tenía que nacer del cielo. Es decir, Nicodemo tenía que recibir una clase de vida que no proviene de la tierra, sino que proviene de los cielos. Una vida que no surge del esfuerzo del hombre, sino que proviene del cielo y es dada por Dios a los hombres. En otras palabras, Nicodemo y cualquiera de nosotros que quiera entrar en ese reino tiene que cumplir un requisito. ¿Y el requisito cuál es? Nacer de nuevo. Pero aquí tenemos un serio problema que no quedó resuelto en esa sección. Y es que al hombre le es imposible nacer de nuevo. ¿Ven el problema? El requisito es nacer de nuevo para que ese hombre entre al reino de los cielos. Pero nacer de nuevo nos es imposible. Porque no importa cuánto esfuerzo hagamos, nuestro esfuerzo externo nunca nos salvará. De hecho, nuestras buenas obras no son más que un trapo de inmundicia delante del Señor. Así que el punto es que Nicodemo, como todos nosotros, si queremos entrar en ese reino celestial, debemos abandonar nuestro sistema de justicia personal en el que nos vemos como justos. Y debemos aferrarnos por medio de la fe a una esperanza mucho más grande que nuestro propio esfuerzo. Si en realidad queremos entrar al reino de Dios, tenemos que despojarnos de nuestro esfuerzo y confiar en algo más, que es lo que veremos hoy. A lo largo del diálogo, del versículo 1 al 10, uno puede notar que mientras el Señor Jesús le iba respondiendo a Nicodemo, Nicodemo iba quedando más o menos en shock. En el versículo 4 y en el versículo 9, Nicodemo básicamente se pregunta: ¿cómo es posible esto que me estás diciendo? ¿Acaso un hombre viejo podría volver a entrar en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Él está en shock. Y cuando el Señor le dice: no te maravilles, o sea, yo ya me di cuenta que estás muy asombrado, no te maravilles que te estoy diciendo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo pregunta en el versículo 9: ¿y cómo es posible hacer esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Bueno, en ese contexto, mis hermanos, es que se desarrolla los versículos 11 al 15 que acabamos de leer, en el cómo se nace de nuevo. Noten, mis hermanos, que acá pasa algo curioso. A partir del versículo 11, lo que en principio era un diálogo entre Nicodemo y Jesús, ahora se convierte en un discurso, porque vean que ya Nicodemo no vuelve a hablar. Aquí en adelante va a hablar el Señor Jesús y Nicodemo guardará silencio y prestará atención a lo que el Señor Jesús está diciendo. Que esto sirva, mis hermanos, también para que nosotros estemos poniendo atención a la palabra del Señor. Se puede decir, hermanos, que en estos versículos el Señor Jesús le revelará a Nicodemo y a nosotros los lectores del Evangelio de Juan cuál es esa única y exclusiva manera en la que el hombre puede nacer de nuevo. Y esto es importante, mis hermanos, porque si lo pensamos bien, esa respuesta o esa duda más bien no fue resuelta en el sermón anterior. En el sermón anterior supimos algo, que necesitábamos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Pero el problema es que nosotros no podemos producir ese nuevo nacimiento. Y aquí viene la única forma en la que esto puede ocurrir. En los versículos 1 al 10, el Señor ha dicho: para nacer de nuevo para ser salvo necesitas nacer de nuevo. Sin embargo, los esfuerzos humanos no podrán hacer que nazcas de nuevo. No puedes hacerlo por ti mismo. Así que lo que hará el evangelista Juan en estos versículos del 11 al 15 tiene que ver con el cómo una persona puede volver a ser hecha.
cómo una persona puede reiniciar su vida, si se puede decir así. Y para desarrollar este argumento, mis hermanos, voy a dividir el texto en dos partes. La primera parte será el versículo 11 al 12. Y aquí lo que quiero poner de manifiesto en este primer punto del sermón, yo lo titulé La enfermedad del hombre. Y aquí lo que vamos a ver es cuál es la respuesta del hombre natural, es decir, del no creyente al evangelio. ¿Cómo responde un no creyente al evangelio? Para que después veamos en la segunda sección del sermón cómo ese hombre puede entonces realmente nacer de nuevo. Leamos la bendita palabra de Dios, versículo 11 y 12. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. ¿Y qué hizo el hombre? Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nuevamente noten que el Señor inicia el versículo 11 diciendo, de cierto te digo. Y esta es una expresión que, como ya lo había enseñado en otros sermones, hace referencia a la solemnidad de lo que se va a decir a continuación. Algo así como, pongan mucha atención a lo que voy a decir a continuación. Y lo que el Señor hace en estos dos versículos es esencialmente tratar de responder a la pregunta que formula Nicodemo en el versículo 9. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacerse esto? La pregunta de Nicodemo en el versículo 9 era esencialmente ¿cómo puede una persona nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios? Y en su respuesta el Señor Jesús le dice lo siguiente: sabemos y hablamos de lo que hemos visto y esto les testificamos. Noten esto, el Señor habla en plural. Él les dice, sabemos de lo que hablamos y de esto les testificamos porque lo hemos visto. ¿Con quién? ¿A quién hace referencia? Esta no es una referencia trinitaria. Esta es una referencia al discurso de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista ya venía anunciando el reino de los cielos. Y él dice, mira, de este reino que ha sido anunciado, ya les hemos hablado, se los hemos anunciado. Pero lo que se destaca aquí no es tanto el plural, sino lo que hace el hombre frente al anuncio del evangelio, que el reino de los cielos ha llegado. ¿Cuál fue la actitud de Nicodemo respecto al evangelio? El versículo 11 dice, no recibís nuestro testimonio. No recibieron el testimonio de la llegada del reino de Dios. Y con esta expresión, mis hermanos, nos queda claro algo, que Nicodemo no creyó. En ese momento no creyó. Pero nosotros sabemos, por lo que sigue de aquí en adelante, que después de ese momento y antes de la crucifixión hubo un momento en el que sí creyó. Pero en ese momento exacto, Nicodemo no creyó. El Señor Jesús le dice, mira, tú has escuchado ya el discurso de Juan, ahora escuchaste mi propio discurso. Y como él conoce el corazón de todos los hombres, le dice, tú no recibiste nuestro testimonio. No quisiste creer a nuestro testimonio. El Señor le ha presentado a Nicodemo la necesidad del nuevo nacimiento como el requisito para entrar en el reino de los cielos. Y aquí en esta parte de la historia, el Señor le dice a Nicodemo que él sabe que él no ha recibido este mensaje de manera salvífica en su corazón. Ahora, lo que yo quiero resaltar en este punto es lo siguiente. Este es el gran problema que el hombre tiene en relación al evangelio. Este es el gran problema que nuestros niños que están en la parte de atrás, que el niño, que la niña que se forma en el vientre y que todos los que estamos aquí tenemos. Este es el gran problema, mis hermanos, que después de escuchar el evangelio permanecemos en incredulidad. Y esa, mis hermanos, es la tragedia más grande con la que tiene que lidiar la raza humana. El terrible pecado de la incredulidad, mis hermanos. Permaneció impávido frente al anuncio del evangelio. ¿Por qué digo que es una tragedia ser incrédulos al anuncio del evangelio? Porque la incredulidad que no se arrepiente es el pecado que condena a los perdidos. Porque a menos que un pecado confiese el señorío de Cristo y se arrepienta de todos sus pecados y se aferre a la fe en Cristo Jesús, esa persona no puede ser salva. Solo hay una forma, y es por medio de la fe.
En el versículo 12 le dice, si os he dicho, le dice el Señor a Nicodemo, mira, si yo te he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis las celestiales? Pastor, ¿cómo así? O sea que ellos tuvieron otro diálogo donde hablaron de cosas terrenales, de cómo hacer el mercado y esas cosas. No, mis hermanos, el Señor está haciendo referencia a las cosas terrenales de lo que le acaba de decir. Es decir, para el Señor Jesús, la expresión del nuevo nacimiento es algo terrenal. ¿Y en qué sentido? De esta forma, en que aunque el nuevo nacimiento es de carácter y origen divino, el nuevo nacimiento no es algo que ocurre en el cielo. Es decir, no nacemos de nuevo en el cielo. ¿Nacemos de nuevo en dónde? En la tierra. En ese sentido es terrenal. Es algo que los hombres por experiencia podemos experimentar. ¿Nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento? Sí. ¿En dónde? ¿En el tercer cielo? No. Aquí en la tierra. Bueno, eso es lo terrenal. Es como si el Señor Jesús le dijera lo siguiente. Voy a tratar de parafrasearlo. Es como si nos dijera, si ustedes consideran increíbles estas cosas que surgen en el cielo, pero que se desarrollan dentro de la experiencia humana en la tierra, ¿acaso entonces no van a rechazar con mayor prontitud aquellas cosas que son netamente celestiales y que están alejados de la experiencia humana? Como por ejemplo, el plan eterno de Dios, el plan eterno de redención de Dios en enviar a su propio Hijo para redimir a hombres pecadores. ¿Cómo poder nosotros entender que hubo un consejo intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de que todo existiese para salvar a personas que aún no existían? ¿Cómo poder entender eso nosotros? Hermanos, esto escapa de nuestra capacidad. Pero entender el nuevo nacimiento es posible. Bueno, no entendemos cómo el Espíritu Santo hace esta obra en esencia, pero sí entendemos lo que pasa con nosotros y es que pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Bueno, eso está al alcance de nuestra experiencia. Y lo que el Señor Jesús dice es lo siguiente: si ustedes no pueden aceptar lo que está al alcance de su experiencia, mucho menos lo que está más allá de su entendimiento. Así que, mis hermanos, quiero que noten esto en este punto del discurso. Aquí el Señor Jesús actúa como si se tratara de un gran médico al que le llevan a un paciente enfermo. Y a ese paciente lo han llevado a todos los médicos posibles y nadie le da con el chiste. Pero Jesús coge a Nicodemo y lo diagnostica, y de paso nos diagnostica a todos nosotros. De paso nos dice cuál es nuestro diagnóstico. Y la conclusión de Jesús es esta: que para entrar al reino de Dios se tiene que nacer de nuevo, pero que nacer de nuevo no es algo posible a causa del pecado que hay en nosotros. Ese es el diagnóstico: imposibilitado para salvarse. Así que la pregunta que hemos tratado de responder desde el inicio del sermón es: ¿y entonces cómo? ¿Cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Vamos a tratar de responder esto a la luz de Lucas capítulo 18, creo que hay alguien en la puerta, a la luz de Lucas capítulo 18, versículo 18, donde se nos habla del joven rico. Lucas capítulo 18, versículo 18. La pregunta que el joven rico le hace a Jesús es esta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven se presenta delante de Jesús como una persona que cumplía todos los requisitos para ser salvo. ¿Se les parece a alguien? A Nicodemo. Son igualiticos. Y él le dice: mira, yo ya cumplo todos los requisitos, pero dime, ¿qué obra más? ¿Qué esfuerzo humano debo hacer para ser salvo? ¿Qué me hace falta? Algo así como: dame una lista de deberes, dame una lista de requisitos o esfuerzos humanos para poder ser salvo. Pero ojo, ¿los esfuerzos humanos pueden salvar al hombre? No. Y Lucas, continuando con la narración del capítulo 18, nos dice que el Señor Jesús le dice que debe hacer al joven rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego dice que se entristece y se marcha. Y posterior a esto, el Señor Jesús hace una reflexión sobre los ricos y su amor al dinero. Y en ese contexto, los discípulos están algo así como en shock. Y le preguntan al Señor Jesús: ¿quién pues, al final del versículo 27, ¿quién pues podrá ser salvo?
O sea, si este hombre, con todas estas calificaciones tan prominentes que tenía, no podía ser salvo, entonces ¿quién puede ser salvo? Y la respuesta del Señor Jesús, hermanos, es maravillosa. Versículo 27, Lucas 18, 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿El hombre se puede salvar a sí mismo? No. ¿Las buenas obras de los hombres salvarán a los hombres? No. ¿Reciclar y adoptar al gatico abandonado te salvará? No. Es imposible. Pero luego Lucas provee ese único camino de salvación. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En otras palabras, salvarte a ti mismo es imposible. No hay forma en la que tú puedas librarte de la condenación eterna. No importa qué tan bien pienses respecto a ti mismo. No importa tu nacionalidad, no importa tu estatus social, no importan ni siquiera tus compromisos religiosos. Ningún esfuerzo humano te hará entrar en el cielo, porque esto es imposible para ti. Pero lo que es imposible para ti es posible para Dios. Y eso es lo que Juan va a explicar en el segundo punto del sermón, versículo 13 al 15. Juan capítulo 3, versículo 13 al 15. Entonces tenemos esto. Ya el hombre fue diagnosticado. Jesús diagnosticó al hombre. ¿Y el diagnóstico cuál fue? Imposibilitado. No te puedes salvar a ti mismo. Luego en el versículo 13 hasta el 15 podríamos decir que el Señor Jesús provee el único remedio para revertir ese diagnóstico. Dice la palabra del Señor: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En este versículo, el Señor deja claro que ya que Él mismo es Dios, porque Él descendió del cielo siendo Dios, pues Él tiene la autoridad para hablar de las cosas celestiales. Es como si Jesús en este texto declara claro a Nicodemo y a nosotros de paso, que ya que el origen de Él es celestial, ya que Él es el Cristo, ya que Él es Dios, bueno, Él tiene autoridad para hablar sobre las cosas celestiales. Ahora quiero hacer un breve paréntesis, mis hermanos, en este versículo que considero de pertinencia teológica mencionarlo. Note que la parte final del versículo dice que el Hijo del Hombre está ¿en dónde? En el cielo. Ahora piensen esto. Juan está diciendo, el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, el ser humano, plenamente hombre. Dice que es el plenamente hombre al mismo tiempo en donde está. En el cielo. Algunos comentaristas dicen que esta parte del texto no debería tenerse en cuenta en la predicación, ya que no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, mis hermanos, yo tengo dos consideraciones frente a esa apreciación. Primera, que el hecho de que no aparezcan los manuscritos más antiguos no necesariamente significa que no sea inspirado, porque en todo caso hay manuscritos muy antiguos, los más antiguos son alejandrinos, entonces eso no necesariamente indica que sea fidedigno. Bueno, esa es la primera consideración, pero la segunda consideración, que me parece la más importante, es que si ustedes leen lo que Juan dice aquí, que el Hijo del Hombre está en el cielo, hermanos, esencialmente va en vía directa con lo que con lo que Juan ha querido exponer a lo largo de todo su evangelio, y es que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque la parte final del versículo 13 nos indica que en Jesús hay dos naturalezas. Él es el Hijo del Hombre, es decir, Él es plenamente hombre. Pero al mismo tiempo nos dice que aquel que es plenamente hombre está, ¿en dónde? En el cielo, lo cual indica que Él es plenamente Dios. Es decir, en Él hay dos naturalezas. ¿Y esto qué nos recuerda, mis hermanos? Esto en teología se conoce como la unión hipostática de Cristo.
la unión de dos naturalezas. Lo que no se asume, no se redime. Él tuvo que ser plenamente hombre y plenamente Dios al mismo tiempo para redimir al hombre de las demandas de justicia de Dios. Luego, ¿qué nos enseña esto de que el Hijo del Hombre está en el cielo? Pues mis hermanos, que la encarnación, y escúchenme con mucha atención, la encarnación de Cristo no mermó sus funciones divinas, sino que las enriquece. Jesús encarnado fue plenamente hombre, pero eso no significa que haya dejado de ser plenamente Dios en el cielo. Y me he detenido a hacer este comentario, este paréntesis, con el propósito de aclarar, mis hermanos, que el Señor Jesús, en el desarrollo de su ministerio terrenal, en todos aquellos eventos en los que ocurrió un acto sobrenatural, Jesús lo hizo por esta sencilla razón, es que Él es Dios. Y como Él es Dios, no requirió de la asistencia de nadie para realizar estas acciones sobrenaturales. ¿Entendieron el paréntesis? Bendito Dios. Ahora vayamos entonces, sigamos con lo que dice el texto. En el versículo 3 entonces, que se refuerza la idea de la autoridad divina de Jesús para hablar de las cosas celestiales, ya que Él proviene del cielo. Ahora, de aquí en adelante, versículo 14 en adelante y 15, vamos a ver la respuesta definitiva que nos ha rondado la cabeza a lo largo de este sermón, y es: ¿cuál es ese único camino que el hombre puede tomar para nacer de nuevo? Es decir, para dejar de ser quien es hoy y empezar a ser otra persona, y entonces poder entrar en el reino de Dios. Lean conmigo el versículo 14. Dice: y como Moisés, noten, o sea, como que de igual manera, igualitico a lo que hizo Moisés, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es que necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que acaba de decir aquí el Señor Jesús es algo extraordinario. En los versículos anteriores se ha planteado la necesidad del nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios, pero al mismo tiempo se nos ha dicho que es imposible para nosotros nacer de nuevo, que eso no lo podemos hacer nosotros. Y frente a este escenario, entonces tenemos un problema. Necesitamos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, pero no podemos nacer de nuevo. Bueno, en los versículos 14 y 15 se nos plantea la solución de cómo es que esto es posible. Y yo quiero que notemos algo. En la solución que el Señor presenta, no se nos presenta un asunto novedoso, ¿sí? El Señor Jesús, a juicio de predicadores contemporáneos, sería muy anticuado, porque lo que hace el Señor Jesús es traer un argumento muy viejo para demostrar que el argumento siempre ha sido el mismo y que no hay cabida en la novedad, no hay cabida a la novedad. Es como diría Calvino: la novedad en la teología es lo antiguo. ¿Qué hace el Señor Jesús? El Señor Jesús dice que el único camino o la única forma de nacer de nuevo es algo que ya se había revelado de forma tipológica en el antiguo pacto. Y el Señor cita algo que ocurrió, y vayan por favor todos allí, a Números capítulo 21, algo que ocurrió ya en el pasado. Versículo 4 en adelante. Números capítulo 21, versículo 4 en adelante. Este texto lo voy a leer de Nueva Versión Internacional, pero ustedes síganme en la lectura desde Reina Valera, que sé que la mayoría tiene. Algunos comentaristas de Números dicen que Números capítulo 21 es el texto esencial para entender todo lo que está pasando con Números, y sobre todo esta fracción del texto. Mira lo que dice Números 21, versículo 4 en adelante. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Y se hicieron esta pregunta: ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso, por cuenta de esto que hicieron, dice,
el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas. En Reina Valera dice ardientes, probablemente una referencia al color que tenían o al ardor que generaba la picadura. Bueno, en Nueva Versión Internacional dice que son serpientes venenosas, para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Ellos querían que les quitaran las serpientes. Moisés intercede por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. ¿Saben lo que es un asta? Un palo, mis hermanos, en el que en la parte de arriba se va a poner algo. Cuando izan la bandera, la ponen en un asta para que quede en lo alto. Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos, noten, no quitaron las serpientes, todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. En esta preciosa fracción del Antiguo Testamento que acabamos de leer tenemos la siguiente situación. Israel nuevamente se había rebelado contra Dios. El texto nos explica que ellos habían hablado contra Dios y contra Moisés diciendo: nos sacaste de Egipto, algo así como, voy a parafrasearlo. Ellos dijeron: mira, nos sacaron ustedes de Egipto con la promesa de bendecirnos, pero eso fue una mentira. En realidad Dios y Moisés nos trajeron hasta el desierto para que nos muriéramos en este lugar. Dios nos mintió. Pero además de eso dicen que respecto a la comida que comían en el desierto, ¿qué era? Maná. Ellos dicen que estaban fastidiados. Esa expresión en el español se traduce como fastidiados. Reina Valera, ¿cómo la traduce? Ese pan liviano. Esa expresión es mejor porque es una referencia como a esta comida simplona que nos llena pero que no nos alimenta. Estaban cansados de la provisión de Dios. Dice que estaban fastidiados de la comida, y como consecuencia de su rebelión contra Dios, entonces Dios envió un juicio contra ellos, y fueron unas serpientes venenosas que los mordían, y por cuenta de esas mordeduras muchos, dice el texto, murieron. Pero luego la narración nos dice que el pueblo se arrepiente de su pecado y reconoce que han acusado a Dios de ser un mentiroso, y entonces suplican a Moisés para que Moisés interceda por ellos, y Moisés suplica por el pueblo y Dios le responde. De la respuesta que Dios le da a Moisés es importante destacar un punto, y es que Dios no quitó las serpientes. Las serpientes venenosas seguían estando allí. Ellos dicen: ruégale a Dios para que quite las serpientes. Pero lo que Dios manda es a que se haga una serpiente para que cuando esa serpiente los muerdan, estaban allí presentes, ellos vean a la serpiente y vivan. La orden del Señor fue: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos, noten, las serpientes venenosas seguían, y miren a esta serpiente en el asta, vivirán. Y la narración termina diciendo que muchos fueron mordidos, pero que aquellos que vieron a la serpiente vivieron. Eso significa que la serpiente de bronce que se levantó, mis hermanos, no era preventiva, más bien era reactiva. La serpiente no evitó que los ciudadanos fueran mordidos por las serpientes venenosas, pero una vez que eran mordidos y ellos vieron a la serpiente en lo alto, entonces vivieron. Ahora, con ese contexto en mente, quiero que rápido vayamos a Juan capítulo 3, versículo 14, que es nuestro texto de estudio. Juan 3, 14. No pierdan de mente todo lo que acabo de decir. Juan 3, 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ya tienen claro todo lo que ha pasado, dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo que Juan hace en este texto, mis hermanos, es indicarnos claramente que lo que ocurrió en Números capítulo 21 era un evento tipológico de lo que ocurriría con Cristo muriendo en la cruz. Recuerden que el Antiguo Testamento tiene tipos que anuncian un antitipo. En ambos casos, noten esto, en ambos casos, la muerte está presente como consecuencia del pecado.
Los unos habían pecado contra Dios en el desierto y la consecuencia de esto fueron unas serpientes que estaban matándolos. Bueno, en el nuevo pacto, lo que estamos leyendo en Juan capítulo 3, el hombre ha pecado contra Dios por su incredulidad y rechazar el evangelio, ¿lo recuerdan? Y ustedes no creyeron al anuncio, a nuestro testimonio. Y la consecuencia de eso, ¿cuál es? La muerte. En ambos casos entonces hay muerte. Pero en ambos casos, mis hermanos, es Dios mismo el que soberanamente provee el único camino posible para remediar esa situación. En ambos casos, el remedio al problema consistía en algo o en alguien a quien debía levantarse a la vista de todos, y en ambos casos se nos dice que quienes miren con fe a ese que está levantado, entonces serán curados. Quiero mencionar algo aquí. La interpretación judía de Números capítulo 21 siempre ha sido que lo que curó a los israelitas en el desierto no fue la serpiente, sino que fue Dios. Mira lo que dice la Mishnah respecto a este texto. Dice, ¿pero la serpiente tenía el poder sobre la vida o la muerte? Desde luego que no, dice la Mishnah. Eso significa, desde luego que no, sino que servía para enseñar a los israelitas que se sanarían si ponían sus ojos arriba, su confianza en el Padre que está en los cielos. Esta serpiente puesta en el asta, mis hermanos, entonces era un tipo que hallaría su pleno cumplimiento ¿en quién? En Cristo muriendo en una cruz. Ahora, esto puede sonar muy teológico, pero tienen que poner mucha atención a esto, mis hermanos. Estos detalles teológicos enriquecen el sermón. Por regla general, el antitipo, es decir, el cumplimiento, siempre trasciende enormemente al tipo. En la historia de Números, el pueblo se está enfrentando a una muerte ¿qué? Física. Pero en Juan, la humanidad se ve bajo la pena de muerte eterna a causa de ¿qué? Del pecado. En Números, lo que se levanta es un tipo, una serpiente de bronce. Pero como ya lo dijimos, esa serpiente en sí misma no podía curar a nadie. Ella apuntaba hacia el gran antitipo que sería elevado, que es Cristo, quien en definitivas cuentas fue el que curó a los israelitas en el desierto de las picaduras de las serpientes, y es aquel que puede hacer que nazcan de nuevo los que ponen su confianza en él. En Números se apunta a una curación física después de ver a los ojos a la serpiente de bronce, pero el cumplimiento de ese tipo tiene que ver con que el creyente, con que el hombre ponga sus ojos en Cristo y por medio de la confianza en Cristo reciba vida eterna. Mis hermanos amados, frente a la imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos, frente a la impotencia que existe en nosotros de volvernos a ser, es decir, de nacer de nuevo por cuenta de nuestro propio esfuerzo, las Sagradas Escrituras solo nos proveen un único camino de esperanza, y ese único camino de esperanza tiene nombre propio: Cristo. Y todo lo que tú y yo podemos hacer es levantar nuestros ojos y verlo a Él y confiar en lo que Él ha hecho en favor nuestro, para que entonces podamos entrar en el reino de los cielos. Así que esta es la respuesta al cómo nazco de nuevo. Bueno, no tienes que hacer nada, no puedes. La fe en sí misma no es una obra, mis hermanos. Debes levantar tus ojos y ver a Cristo, mirarlo a Él, confiar en Él. Cristo, mis hermanos amados, no, escúcheme, no es un remedio más. Es el único remedio posible para el pecador. Pues solo mediante su muerte expiatoria, Cristo satisfacería las demandas de justicia del Dios Padre. No hay otra forma en que esta deuda pueda ser pagada sino por medio de la sangre de aquel que fue levantado en una cruz para perdón de nuestros pecados. Ahora bien, aquí pasa algo muy curioso que vale la pena mencionar. Juan dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan
todas las veces que utiliza esta palabra levantar, siempre la utiliza, hablo desde el griego, la utiliza para referirse a Cristo levantado en la cruz. Siempre que utiliza esta expresión levantar, este verbo, está vinculada a la cruz. Pero pasa algo curioso, y es que en el resto de los evangelios, los sinópticos, Lucas, Marcos y Mateo, siempre que se utiliza este mismo griego, se utiliza, mis hermanos, para señalar la exaltación de Jesús. Lo que quiero señalar entonces es esto con este comentario: que la única forma de lidiar con el pecado es poniendo nuestros ojos en aquel que fue levantado en una cruz por nuestros pecados, pero también que fue levantado en gloria hasta los cielos y que ahora está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros. Pastor, ¿eso significa que el levantamiento de Cristo en la cruz o el levantamiento en su gloria salvará a todos los hombres, cierto? No, absolutamente no. Noten lo que dice el versículo 15: para que todo aquel que en él ¿qué? Cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los israelitas que mordieron las serpientes, después de que ya habían hecho la serpiente de bronce, ¿se curaron? ¿Se salvaron? ¿Quiénes se salvaron cuando los mordían? Los que miraron a la serpiente. Así como para ellos la salvación era posible por medio de la fe al mirar esta serpiente, así por medio de Cristo, el gran antitipo, los creyentes obtienen vida eterna cuando se acercan a Él con fe, confiando en lo que Él ha hecho a nuestro favor. Si tú no levantas tus ojos, si tú no miras a Cristo, seguirás herido por los aguijones de Satanás y seguirás siendo un esclavo suyo. Este texto maravilloso nos enseña que Jesús vino a salvarnos, vino a perdonar nuestros pecados, para que no muriéramos bajo la sentencia de la ley. He aquí, mis hermanos, un puro y sustancioso anuncio de las buenas nuevas de salvación del Evangelio. Los israelitas no se curaron por realizar alguna obra o por su justicia propia. Imagínense a un incrédulo en medio de Israel. Lo picó la serpiente y dijo: ¡ay, lleven rápido al médico! No, vaya y mire la serpiente. No. ¿Qué serpiente ni qué 8 cuartos? Lléveme al médico que me mordió la serpiente. No alcanzaba a llegar y ya se había muerto. Ningún esfuerzo humano podía salvarlos. Solo Cristo, muriendo en una cruz, puede salvar a los hombres. ¿Qué los salvó? ¿Su esfuerzo por correr a ver la serpiente? No. Lo que los curó fue depender obedientemente a la palabra que Dios los había mandado, y era: mira a esa serpiente de bronce elevada. De la misma manera hoy, todo aquel que mira a Cristo por la sola fe será curado de la mortal picadura del pecado, y como dice este texto, versículo 15, obtendrá la vida eterna. Así es que los hombres nacen de nuevo, mis hermanos. Así es que nos hacemos de nuevo, viendo a Cristo con fe. Como el Señor lo ha dicho: véame a mí levantado en una cruz, y todo aquel que me ve a mí tendrá vida eterna. Esa es la solución al dilema. Esa es la solución al dilema. Que para entrar al reino de Dios necesitamos nacer de nuevo, pero no podemos nacer de nuevo. ¿Y entonces cómo? Confiando en la obra de Cristo. Escúchenme lo que voy a decir. Dios ha decretado abrir los ojos de los ciegos cuando a estos se les presenta la imagen de Cristo muriendo en una cruz por nuestro pecado. Porque no solamente es un entendimiento intelectual del Evangelio, no, es recibirlo con fe. ¿Y cómo lo recibimos por fe? ¿Porque yo quiero tener fuerza interna para tener fe? No, es un milagro. El dilema se resuelve a través de la soberanía de Dios. ¿Quién puede hacernos nacer de nuevo? Solo Dios. Solo Él puede darnos la medida de fe necesaria para creer en Cristo. De allí que tengamos, los que hemos creído en el Señor, que exaltar a Dios todos los días de su vida por habernos rescatado cuando nosotros no éramos capaces de librarnos de nuestra propia miseria.
Al estudiar este texto que he expuesto en esta mañana, sin duda, y yo creo que algunos de ustedes lo habrán conectado, recordé la historia de una famosa conversión que ocurrió en el siglo XIX, cuando Dios salvaría a un hombre extraordinario. Voy a hacer una cita de uno de sus sermones, que es un poco larga, pero quiero que se emocionen conmigo en esta lectura. Dijo este hombre: estuve años y años sintiéndome al borde del infierno. Estaba descontento, desanimado, desesperado. Soñé con el infierno. Mi vida estaba llena de dolor y de miseria, creyendo que estaba perdido. Escribiría Charles Haddon Spurgeon de sus primeros años de vida, de sus 16 años de vida, cuando escribe esto. La historia nos dice que un domingo del año de 1850, Spurgeon, cansado de sentirse un miserable y con el deseo de ser libre de este sentimiento, buscaba en sus propios esfuerzos acercarse a Dios, leía la Biblia, oraba a diario, pero veía que esto no era suficiente. Un día Spurgeon decide ir a la iglesia, pues por recomendación de su madre. Su padre era pastor, así que él iba para la iglesia. Pero hay una gran tormenta de nieve que impide que Spurgeon llegue al lugar de reunión. Y Spurgeon se ve forzado a doblar por una calle y se encuentra con una pequeña capilla metodista. Los metodistas no eran muy queridos en este momento, en este contexto de la historia. Spurgeon dice que había alrededor de 12 o 15 personas en ese lugar. Y que cuando llegó la hora de iniciar, no pudieron iniciar porque el ministro, el pastor de la iglesia, no había llegado. Y probablemente no llegó porque la tormenta de nieve era muy fuerte. Así que Spurgeon dice que uno de los hermanos que estaba allí, él lo describe como un hombre simple, como un hombre delgado, o sea, no se le veía como ninguna característica importante. Este hombre se vio obligado a subirse al púlpito y tomar su Biblia en las manos. Y Spurgeon dice que este hombre se veía tan simple que honestamente parecía que no tuviera nada que entregar. Así que él dice, se obligó por su simpleza solo a mirar el texto. Y él leyó Isaías 45, 22. Dice así la palabra del Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Spurgeon dice que cuando este hombre comenzó a predicar, dijo lo siguiente. Ahora, ¿por qué digo que Spurgeon dijo esto? Porque Spurgeon citó su historia de conversión más de 450 veces en sus sermones. O sea, lo dejó muy bien documentado. Y dice Spurgeon que este hombre dijo lo siguiente. La predicación de este hombre fue la siguiente: de hecho, este es un texto muy simple. El texto dice, mirad. Ahora yo les digo a ustedes, miren y no sufran mucho dolor. No se trata de que levanten un pie o un dedo, es solo que miren. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Pueda que tú seas el más tonto de los grandes y sin embargo, aún siendo el más tonto, puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Puede mirar porque es natural. Pero luego el texto dice, mírame a mí. Sí, esto es importante porque muchos de ustedes están mirando a ustedes mismos. Pero mirarse a ustedes mismos no sirve de nada, porque nunca encontrarán ningún consuelo dentro de ustedes. Luego dice que el hombre continúa exponiendo su texto diciendo, mírame a mí que estoy sudando grandes gotas de sangre. Mírame a mí que estoy colgado en una cruz. Mírame a mí que estoy muerto y sepultado. Yo me levantaré de nuevo. Mírame a mí que asciendo al cielo. Mírame a mí que estoy sentado a la diestra del Padre. Oh pobre pecador, mírame a mí. Y luego de hablar de este tema, dice la historia, y dice Spurgeon de que este hombre ha hablado de este tema durante algunos 10 minutos. Miró a quienes estaban sentados escuchando su discurso y vio a un joven por primera vez en la iglesia, a Spurgeon. Y fijando sus ojos fijamente en él, le dijo, joven, ¿te ves tan miserable? Y lo cierto es que siempre serás un miserable. Serás un miserable en la vida y serás un miserable en la muerte si no obedeces a mi texto. Pero si obedeces al texto
En este momento serás salvo. Joven, mira a Jesucristo. Mira. No tienes que hacer nada más. Solo debes mirar y vivir. Y luego, el propio Spurgeon dijo al respecto: vi de inmediato el camino de salvación. Yo no sé qué más dijo este hombre, no me fijé en lo que estaba diciendo. Estaba tan poseído con ese único pensamiento: mirar a Cristo. Había estado esperando hacer 50 cosas, pero cuando escuché la palabra mira, me pareció encantadora. Allí mismo la nube se disipó, la oscuridad se disipó, y en ese momento vi el sol, y podría haber resucitado en ese instante y cantado con el más entusiasta de ellos: la preciosa sangre de Cristo. Ese día feliz que encontré al Salvador, aprendí a aferrarme a sus amados pies. Fue un día que nunca olvidaré. Escuché la palabra de Dios y ese precioso texto me llevó a la cruz de Cristo. Puedo testificar que la alegría de ese día fue completamente indescriptible. Pude haber saltado, pude haber bailado. No había expresión, por fanática que fuera, que hubiera estado fuera de la alegría de esa hora. Han pasado muchos días desde entonces, pero nunca ha habido un momento en que haya tenido más euforia plena como la de aquel instante. El deleite chispeante que tuve en aquel primer día fue maravilloso. Pensé que podía haber saltado de la silla en la que me senté y que pude haber gritado como el más salvaje de los hermanos metodistas: soy perdonado, soy perdonado. Un monumento a la gracia, un pecador comprado por sangre. Mi espíritu vio sus cadenas rotas. Sentí que era un alma emancipada, heredera del cielo, una perdonada, aceptada en Jesucristo, arrancada del barro y del abismo, con los pies ahora puestos sobre la roca. Entre las 10:30 y entre las 10:30 que entré a la capilla y las 12:30 cuando volví a la casa, el cambio más grande había tenido lugar en mí. Simplemente al mirar a Cristo había sido librado de la desesperación y fui llevado a un estado de ánimo tan feliz que cuando me vieron en casa me dijeron: ¿te ha sucedido algo maravilloso, verdad? Y yo ansioso les conté todo. Oh, dice Spurgeon, hubo alegría en la casa en ese día cuando todos escucharon que su hijo había encontrado al Salvador. Y yo te pregunto, ¿qué hay de ti? ¿Ya encontraste al Salvador? ¿Qué hay de ti? ¿Ya levantaste tus ojos y viste a aquel Rey crucificado derramando hasta la última gota de su preciosa sangre por el perdón de tus pecados? ¿O sigues mirándote a ti mismo, en donde no hallarás ninguna fuente de consuelo? Ya lo sabes, ya te has visto durante años a ti mismo y sabes que no hay fuente de consuelo en ti. ¿Ya viste a Cristo? Si tú no has visto a Cristo, yo quiero decirte lo que este simple predicador le dijo a Spurgeon: aún el hombre más tonto de todos puede ver, y tú solo tienes que ver. Levanta tus ojos y mira a Cristo. Pastor, y yo ya conozco del Señor, ¿y esto cómo debe impactarme a ti? A mí. Bueno, si tú ya has puesto tus ojos en Cristo, quiera el Señor que este sermón predicado en esta mañana sea de beneficio para ti, renovando el gozo en tu alma al recordar el día en que Cristo te salvó. Quiero hacer una breve aplicación final, que después de terminar todo el sermón pensé mucho en esto y dije: debo decirlo, no quiero que esto se me pase sin decirlo. Escúchame, creyente, hermano amado en la fe, escúchame lo que te voy a decir. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tú y yo debemos levantar en alto en el asta de la fe, debemos levantar el glorioso evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Tú y yo
estamos rodeados de hombres y mujeres a quienes la serpiente del pecado ha mordido y caminan hacia su muerte. Levanta en alto a Cristo y su glorioso testimonio de salvación, para que cuando ellos vean a Cristo en la cruz, sean salvos. Escúchame, la serpiente no fue puesta en medio de Israel como una pieza de museo. No, fue puesta en lo alto para que todos la vieran. Seguramente a la entrada del tabernáculo. Y todo el que era mordido iba y la veía. Ahora, el texto no nos dice esto, pero es fácilmente intuible esto que voy a decir. Y es que dice que a muchos los picaron y muchos murieron. ¿Eso quiere decir que solamente picó a los hombres corpulentos que estaban saliendo a trabajar? No, había muchas serpientes. Y las serpientes entraban a las casas. Y las serpientes picaban a sus hijitos, a sus niños, a sus bebés. Hermano amado que me escuchas y tienes hijos, toma a tu pequeño hijito, toma a tu pequeño bebé, tómalo de su carita y dirige su mirada a Cristo muriendo en una cruz por sus pecados también. Ese también es nuestro deber. Enseñémosles a nuestros hijos a ver a Cristo. Que el Señor bendiga la predicación de su bendita palabra. Amén. Padre, te damos gracias por